Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca de las normativas APA. Los puntos que vamos a estar abordando van a ser de tesis, tesina, monografía, artículos científicos, dimensiones del papel, abreviaturas, la cita textual con énfasis en el autor y la cita textual con énfasis en el texto, también la cita textual con menos de 40 palabras y la cita textual con más de 40 palabras. La cita de parafraseo y vamos a ver los ejemplos correspondientes. Entonces, eh, este personaje que se observa acá es el actor de la serie Chernobyl que le representa al profesor Valery Legasov. Y este que está a la izquierda, entonces es el profesor Valery Legasov en la vida real. Entonces, él jugó un papel muy importante durante el accidente nuclear en Chernobyl el 26 de abril de 1986 porque era subdirector del Instituto Kurchatov, un instituto que se dedica a la investigación en el área de la energía atómica, fue un miembro clave del gobierno y se dedicó a investigar las causas del accidente de Chernobyl. Entonces también adoptó algunas medidas para minimizar los efectos causados por el desastre nuclear. Alertó de la gravedad de la situación y él sugirió de inmediatamente entonces que se evacúe la ciudad de Pripyat. En el 86 presentó un informe que era muy honesto, muy objetivo, acerca de la gravedad del accidente, cosa que incomodó al gobierno soviético. Realizó sus estudios secundarios en Moscú y se graduó de la Facultad de Ingeniería Físico-Química de la Universidad de Tecnología Química Dmitry Mendeleev en Rusia. Entonces realizó sus estudios terciarios en la Universidad Dmitry Mendeleev. Entonces, cuando se realizan las carreras de grado, generalmente para su finalización se solicita un trabajo de investigación que consiste en una tesina, que son trabajo de investigación de menor nivel de exigencia en relación a los posgrados que hizo también el profesor Valery Legasov, hizo posgrados en el área de síntesis de compuestos, gases nobles y algunas propiedades. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de masterados, tutorados, estudios de posgraduación, entonces estamos hablando ya de una tesis, un trabajo de investigación con mayor nivel de exigencia. Entonces, el artículo científico ya es como un resumen final del trabajo de investigación, donde se coloca el título, los autores o el autor del trabajo de investigación, después se coloca el resumen, se colocan las palabras clave, se coloca el abstract en inglés y también las palabras claves en inglés. Se coloca entonces la introducción, la metodología, los resultados, la conclusión y la bibliografía utilizada para elaborar el trabajo de investigación. Las dimensiones del papel, de acuerdo al formato APA, es el tamaño carta, el tipo de letra es el Times New Roman, el tamaño de la letra es tamaño 12, espaciado doble, entonces los márgenes que se utilizan es de 2,54 centímetros. Solamente en las tablas se colocan la tabla, el número, el título y solo se grafican las líneas horizontales, no se colocan las líneas verticales. Y acá una nota al pie de la tabla, entonces describiendo los datos que se observan en la tabla. De esa manera tenemos la cita con menos de 40 palabras,
con énfasis en el autor. Entonces, esto que está en amarillo es lo que el estudiante, el investigador está redactando, coloca un conector que está en celeste y lo que está en verde es la cita textual con énfasis en el autor con menos de 40 palabras. Entonces, en este caso se coloca primero el apellido y el año de publicación del trabajo de investigación y se utilizan comillas, va inserto, la cita va inserto en el cuerpo del texto. De esa manera entonces con Word podemos subrayar la frase, entonces ya nos dice la cantidad de palabras para poder realizar o una cita con más de 40 palabras o con menos de 40 palabras. De esa manera, cuando colocamos el énfasis en el autor, colocamos primero el apellido y el año de publicación. Entonces, la cita con énfasis en el autor. Tenemos la cita con énfasis en el texto, entonces en ese caso lo que hacemos es colocar el apellido y el año de publicación al final de la cita textual. Cuando omitimos alguna frase o alguna palabra, entonces colocamos dos paréntesis de esta forma y tres puntos en el centro. Entonces para indicar que omitimos frases o palabras. Si la frase o palabra omitida se encuentra acá al inicio, entonces ahí coloco los paréntesis con los puntos. La cita de menos de 40 palabras, entonces se escriben inmersa en el texto y con comillas sin cursiva. Cuando tienen más de 40 palabras, ya se saca del cuerpo del texto, se aplica una sangría de 5 espacios y no se colocan las comillas. De esa manera entonces acá tenemos una cita textual con más de 40 palabras y con énfasis en el autor. Entonces, fíjense que esto es lo que redacta el estudiante, el investigador, y esto es lo que sale, se saca del cuerpo. Como es con énfasis en el autor, se coloca el apellido y año de publicación y al final se especifica la página de donde se extrajo la información de esta forma que se puede observar ahí. Entonces, cuando la cita es con más de 40 palabras y énfasis en el autor. Cuando es con más, la cita tiene más de 40 palabras y se hace énfasis en el texto, entonces se coloca acá al final el apellido, las iniciales del nombre, coma, el año, coma, la página de donde se extrajo la información entre paréntesis. Fíjense el espacio, entonces acá hay 5 espacios y está fuera del cuerpo del texto. Entonces eso es para citas con más de 40 palabras. De esa manera entonces tenemos la cita con más de 40 palabras y con énfasis en el autor. La cita de parafraseo es cuando utilizamos frases o términos propios para expresar las ideas del autor. Se coloca el apellido y el año de publicación entonces de la obra. Puede variar de acuerdo a si se hace énfasis en el autor o si se hace énfasis en el texto. En este caso es una cita de parafraseo con énfasis en el autor, porque el apellido con el año de publicación de la obra se colocan antes de la frase parafraseada, la frase citada, ¿verdad? Entonces, cuando es con énfasis en el texto, se coloca al final. Entonces, la cita parafraseada es lo que se observa acá en un color celeste y acá posteriormente se continúa escribiendo el estudiante, el investigador continúa redactando su trabajo. De esa manera entonces la cita tiene énfasis en el autor, puede tener énfasis en el texto y se presenta la cita de parafraseo con nuestras propias palabras, no es una copia textual de los trabajos. Entonces, el ejemplo de cita parafraseada con énfasis en el texto. Cuando se hace énfasis en el texto, entonces se coloca al final de la frase parafraseada. Entonces,
De esta manera vamos realizando las citas parafraseadas con énfasis en el texto y con énfasis en el autor. Entonces, la cita tiene énfasis en el texto, entonces en ese caso se coloca primero el primer apellido y el año de publicación de la obra. Entonces, en caso de la bibliografía, de los libros, lo que se hace es colocar el apellido y las iniciales del nombre del autor, si tiene un solo autor, o de los autores en caso de que tengan dos o más autores. Si es que no se conoce el año de publicación de la obra, se coloca SF sin fecha, título del libro y después el estado, país y el nombre de la editorial. Entonces, de esa manera, acá tenemos un ejemplo. Entonces, los autores, año de publicación, el título y tenemos el estado, el país y la editorial, que en este caso es Pearson. Acá tenemos en el caso de fuentes electrónicas, colocamos entonces la Comisión Federal de Electricidad, sería un autor corporativo, año de publicación y el título, año, y colocamos recuperado de y el enlace. Entonces, en este caso es un documento, entonces apellido, año, y tenemos nosotros el título de la obra y posteriormente indicamos el volumen y las páginas de donde se extrajeron las informaciones. Entonces también tenemos de una página web, el Rincón de Parra, año de publicación, entonces el título, entonces colocamos de esa manera el recuperado de y el enlace de del trabajo o del artículo o documento. Tenemos las referencias que podemos insertar en Word. Le damos clic acá en referencias y una vez que le damos clic en referencias, seleccionamos el estilo correspondiente. En este caso ya está preconfigurado para el formato APA. Después vamos eligiendo de esta manera el, el formato que nosotros deseamos, ¿verdad? Entonces elegimos APA y posteriormente hacemos clic en administrar fuentes y vamos agregando nuestras bibliografías, entonces haciendo clic en nuevo. Si nosotros hacemos clic acá donde dice nuevo, en esta ventana, ya nos aparece entonces las opciones para ir cargando. Entonces acá tenemos libro, podemos colocar el autor, si es un autor corporativo, entonces el título del libro, el año, la ciudad y editorial y le damos clic en aceptar y Word automáticamente ya nos va guardando la información. De esa manera entonces accedemos posteriormente a secciones de libros, artículos de revista, entonces Word ya nos permite ir cargando los datos que necesitamos. Entonces, si en el caso que sea un sitio web, el autor, nombre del sitio, año, mes, día y también el URL y ya le damos clic en aceptar para ir cargando los datos. En el caso de que sea un documento, de la misma forma, entonces ya nos va permitiendo cargar los datos. En el caso de que sea un autor corporativo, por ejemplo, le damos acá y colocamos si es IBM, Microsoft, Google. Entonces vamos cargando esos datos. Si queremos insertar la bibliografía, hacemos un clic en la página donde queremos insertar la bibliografía, hacemos posteriormente clic en referencias y le damos clic acá en bibliografía y simplemente haciendo clic en este punto que estoy mostrando acá en bibliografía ya Word nos inserta la bibliografía en el formato APA con la sangría francesa que habíamos cargado anteriormente. Entonces los puntos que abordamos son tesis, tesina, monografía, artículo científico, dimensiones del papel, abreviaturas, cita textual con énfasis en el autor, cita con énfasis en el texto, cita de más de 40 palabras, cita de menos de 40 palabras, cita de parafraseo y vimos los ejemplos correspondientes. Entonces la tesis es un trabajo de mayor exigencia, de mayor complejidad para
estudios de maestría y doctorado. Y la tesina son trabajos de investigación que tienen un menor rigor, menor nivel de exigencia. Las monografías son trabajos compilatorios que pretenden ahondar en un tema específico y los artículos científicos ya son un resumen final de los trabajos de investigación que permite divulgar, compartir los resultados de investigaciones científicas. Tienen resumen, palabras clave, abstract, palabras clave en inglés, introducción, metodología, entonces resultados, conclusión y finalmente la bibliografía. Las dimensiones del papel, entonces tenemos el tamaño carta, entonces tipo de letra Times New Roman, tenemos el espaciado doble, entonces esas son las cuestiones que se deben tener en cuenta. Los bordes 2,54 centímetros en los cuatro costados, la cita textual con énfasis en el autor se coloca primero, entonces el nombre, el apellido del autor, el año de publicación y después se hace la cita. En el caso que sea de menos de 40 palabras, se utilizan las comillas. Entonces, si es con énfasis en el texto, el apellido del autor se usa comillas, pero el apellido del autor con el año de publicación de la obra se colocan al final del texto citado. La cita textual de menos de 40 palabras, entonces se realiza de esa manera. Puede ser con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. La cita con más de 40 palabras, con énfasis en el autor, primeramente se pone el apellido, año de publicación de la obra y la cita textual se saca del cuerpo del texto y se deja un espacio de cinco espacios con respecto a la línea izquierda. Entonces, cuando es con énfasis en el texto, entonces el apellido y el año de publicación del autor se coloca al final del texto. Entonces, de esa manera, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.